público en general, personal del Congreso del Estado, muchas gracias, al área técnica de esta comisión, muchas gracias por acompañarnos, así como algunos medios de comunicación. Vamos a iniciar el trabajo de esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Buenas tardes, siendo la 1:12 horas del día 25 de mayo del 2022, se abre la reunión. Con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito amablemente a la diputada secretaria Diana Terrazas Porras se sirva a pasar lista de asistencia. Sí, con su permiso, diputado presidente, por instrucciones de la presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. Diputado Marcos San Flores. Presente. De la Voz, diputada Diana Terrazas, presente. Diputado José Alfredo Chávez Madrid. Presente. Diputada Amelia Avellaneda Osaeta Díaz. Presente. Diputado Gabriel Ángel García Cantú. Presente. Diputado Francisco Adrián Sánchez Villegas. Presente. Diputada Georgina Alejandra Bujanda Ríos. Está por conectarse. Diputado presidente, le informo que se encuentran 6 de las 7 diputadas y diputados que integran la comisión. Muchas gracias. Una vez verificado el quórum legal, se da inicio a la reunión del día 25 de mayo del 2022 en la Sala Morelos de las instalaciones del Poder Legislativo. Así que todos los del acceso en modalidad acceso remoto y virtual, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación me permito poner a consideración el siguiente orden del día. Pase de lista de asistencia y de declaración de quórum en su caso. Número 2, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Número 3, aprobación en su caso del acta de las reuniones anteriores. Número 4, análisis y discusión en su caso y votación del dictamen que recae de las siguientes iniciativas. Asunto 372, iniciativa con carácter de decreto a efecto de crear la ley de juicio político y declaración de procedencia del Estado de Chihuahua del Grupo Parlamentario del PAN, 28 de octubre del 21 a esta comisión. Asunto 386, iniciativa con carácter de decreto a efecto de expedir la ley de juicio político y declaración de procedencia para el Estado de Chihuahua, Grupo Parlamentario de Morena, 3 de noviembre del 21 a esta comisión. Asunto 773, iniciativa con carácter de decreto a fin de expedir la ley de juicio político y declaración de procedencia del Estado de Chihuahua, permanente por un servidor Omar Bazán, 11 de febrero del 2022. Número 5, en los asuntos generales, asuntos generales. Una vez leído lo anterior, solicito nuevamente y amablemente a la diputada secretaria se sirva a poner a consideración de las y los diputados presentes el orden del día para su aprobación. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras diputadas y los señores diputados quienes estén por la afirmativa respecto del contenido del orden del día, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Informo a la presidencia que se han manifestado 6 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones en relación al contenido del orden del día para la reunión. Queda aprobado el orden del día. Solicito nuevamente a la diputada secretaria se sirva a poner a consideración de quienes integran esta comisión las actas de 2 reuniones anteriores, mismas que fueron circuladas previamente a sus correos electrónicos. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras diputadas y los señores diputados quienes estén por la afirmativa respecto del contenido de las 2 actas anteriores, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Quienes estén por la afirmativa. Por la negativa, quienes se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado 6 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones en relación al contenido de las 2 actas anteriores. Muchas gracias, diputada secretaria. Queda aprobadas las actas de las reuniones anteriores. Ahora bien, en relación al punto número 4 del orden del día, le solicito amablemente a la licenciada Patricia Flores, secretaria técnica de esta comisión, nos haga, por favor, una síntesis del contenido del dictamen del Estado. En relación con este proyecto de dictamen que ustedes instruyeron que realizara en un solo documento las 3 iniciativas y en sentido positivo, como ya se había comentado en otras sesiones y
se les había hecho llegar articulado al respecto, se conjuntaron las propuestas de las tres iniciativas, pero debo hacer mención que en la gran mayoría eran coincidentes, tanto en lo dogmático como en lo procedimental. Entonces fue, dentro de las coincidencias y de las que no fueron, se pudieron integrar algunas. Me voy a referir primero al juicio político, pero dado que se maneja en la ley de manera procedimental muy parecida, el primer punto a abordar es pues, que esta ley sería reglamentaria del título 13 de la Constitución Política del Estado en lo relativo a juicio político y declaración de procedencia. Como personas sujetas de responsabilidad se tienen las señaladas en el artículo 179 de la Constitución Estatal, que son del Poder Legislativo las diputadas y diputados, del Poder Ejecutivo, las personas titulares de la Gobernatura, Secretaría General de Gobierno y Fiscalía General del Estado, del Poder Judicial, titulares de magistraturas, consejerías del Consejo de la Judicatura y juzgados de primera instancia. En cuanto a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, su presidente o presidenta, y la Fiscalía Anticorrupción, quien sea su titular. En cuanto al Instituto Estatal Electoral, también quien ocupe su presidencia, y en el ICHITAI, las personas comisionadas. Estas personas señaladas en este artículo son quienes vienen fuera. Además, resultaría aplicable para el caso de juicio político y serían sujetos de responsabilidad las y los titulares de las secretarías de Estado, quien ocupe la titularidad de la Auditoría Superior, quienes integren los ayuntamientos, las y los titulares de direcciones generales o sus equivalentes en las entidades paraestatales y paramunicipales, y las personas titulares de las magistraturas del Tribunal Estatal Electoral y del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Se hace la diferenciación puesto que la declaración de procedencia consiste en retirar esa inmunidad del fuero a las personas que mencioné primero, y sin embargo es aplicable para todas las que mencioné en caso de juicio político. La autoridad competente pues es este Congreso para aplicarlo, y en la procedencia del juicio político, este procede cuando las personas sujetas de responsabilidad incurren en actos o omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. Al efecto, en la ley que se pretende expedir, se desarrolla expresamente que se entiende por perjuicio de los intereses públicos fundamentales o su buen despacho, destacando que es el ataque a las instituciones democráticas, el ataque a la forma de gobierno republicano, representativo y popular, a la división de poderes, a la organización política y administrativa de los municipios, violaciones graves a derechos humanos, el ataque a la libertad de sufragio o a la posibilidad material de emitirlo, usurpación de uso indebido de atribuciones, omisiones de carácter grave, y las violaciones graves también a planes, programas y presupuestos de la administración pública estatal y a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos estatales. Les comento que estas hipótesis donde se abunda en qué se entiende para el supuesto de procedencia del juicio político son coincidentes con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. En cuanto a quién puede presentar el juicio político, corresponde a cualquier ciudadano o ciudadano bajo su más estricta responsabilidad denunciar cualquiera de esas conductas que mencioné. En cuanto si les parece, lo procedimental como guarda cierta identidad lo reservo para posterior y voy a pasar a la declaración de procedencia. En cuanto a que la declaración de procedencia, como mencionaba, es para que se pueda poner a disposición de la autoridad competente a las personas funcionarias públicas que determina el artículo 179 de la Constitución Estatal, es decir, quienes tienen fuero. Y en ese supuesto están las personas que ya, para no repetirlas, las del 179. En el juicio político se presenta una denuncia por cualquier persona ciudadana. Bajo su más estricta responsabilidad, la declaración de procedencia se le denomina solicitud de declaración de procedencia y corresponde al Ministerio Público o en quien se delegue esa facultad. En cuanto a lo procedimental,
conjuntando los dos procedimientos que dan nombre a la ley, pues se tiene que, tanto la denuncia de juicio político como la solicitud de declaración de procedencia, se presentan ante la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos, quien, a su vez, tratándose de los dos procedimientos, las turna a la comisión jurisdiccional, y la comisión jurisdiccional ya tras un análisis determinará si se inicia o no el procedimiento, pudiendo no hacerlo si fuera notoriamente improcedente. Iniciar el procedimiento y notificada la parte interesada, se les establece un término para que contesten en ambos casos y ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes, mismas que serán calificadas por la comisión jurisdiccional en su momento, y este órgano fijará día y hora para la celebración de la audiencia de pruebas, las mismas las que requieran su desahogo, y hecho esto, estará en aptitud la comisión de formular un dictamen en donde en el caso del juicio político se determine si la persona servidora pública es probable responsable del acto o omisión, así como en la declaración de procedencia. Y en cuanto una vez emitido el dictamen por la comisión jurisdiccional, en ambos casos pasan al pleno. Aquí, en cuanto a la votación que se requiere, es diferenciada. En el caso del juicio político, se requiere de las 2/3 partes de las diputadas y diputados presentes. En la declaración de procedencia es la mayoría sí. En cuanto a las disposiciones comunes que maneja esta ley, pues se refiere todo lo relativo a notificaciones, plazos y cuestiones generales. El recurso que se prevé es el de queja para poder recurrirlas cuando se estime que algún órgano legislativo es omiso en algún plazo, no realizó un acto en el plazo que debía de efectuarlo, se pueda presentar ante la propia comisión jurisdiccional, quien lo tomará a la presidencia del Congreso, a su vez para que explique la razón por la cual no se verificó el acto o que lo subsane en su caso. Tengo una duda antes de que siga con el dictamen. ¿Tendríamos algún problema si se modificara que tanto juicio político como declaración fueran las 2/3 partes? Jurídicamente, ¿qué problema tendría? Sí, hay problema porque eso viene de la Constitución estatal y a su vez de la federal, que se prevé para el caso del juicio político 2/3 partes. En los dos. Okay. Sí, por mi parte de voto sería bien. Muchas gracias, licenciada Patricia Flores. No sé si alguien de las diputadas o diputados tiene algún cuestionamiento, pregunta, sugerencia a la Secretaría Técnica de esta comisión, de este Congreso del Estado. Había también una duda si el imputado tiene derecho a estar presente en la comisión cuando se lleve el proceso. Ya tiene redactado que va a ser a puerta cerrada. ¿El qué, perdón? En el dictamen. ¿Qué va a ser incluso la sesión plenaria donde se resuelva, se le cita para que esté presente a la parte denunciada o parte implicada? ¿Sí? Okay, así es. Se les pide que se retiren del recinto cuando van a deliberar, pero se les concede el uso de la palabra hasta por 30 minutos. En la comisión jurisdiccional. No en el pleno, y en la comisión. Ya cuando va pues, el examen al pleno. sí, y en la comisión, respondiendo más ampliamente a su pregunta, podría estar presente en el momento de la audiencia respectiva de desahogo de pruebas ilegales. Pregunto si, diputada, adelante. Sí, nosotros tenemos algunas inquietudes, como es la votación en el pleno de los dictámenes. Tenemos ahí algunas inquietudes, algunos temas de redacción incluso. Entonces, si ustedes me lo permiten, yo le pediría, y se lo permite el presidente, por supuesto, a mi asesora que nos explicara cuáles son las inquietudes, que creo que ya las está comentando por ahí, Berenice. Las inquietudes que tenemos ahí, como la votación en el pleno de los dictámenes, ¿se nos podrías explicar? Teníamos una inquietud, aquí lo estoy viendo con el área técnica del artículo 16 y 28, que tenemos como antecedente lo que pasó en la legislatura pasada. En la legislatura pasada, cuando el sentido del dictamen no ha lugar a proceder,
se cambia en el pleno. Estaba aquí viendo con el licenciado, yo tenía una redacción anterior, ahorita estamos viendo que lo modificaron a otra redacción que queda un poquito más claro, más entendible en el supuesto que no alcance la mayoría que se requiere. Ya lo revisamos y ya nada más tengo una precisión en el 28 de declaración de procedencia, pues especificar, digo, la interpretación la puedo entender, pero que quede un poquito digerible en su redacción. No sé si tienes el 28, en la última parte, que dice que cualquier persona integrante de la comisión jurisdiccional podrá presentar propuesta alterna al dictamen generado por dicho órgano. No sé si la parte técnica, el licenciado o licenciado Pati, podrían explicarnos qué pasa cuando un dictamen no alcanza la votación requerida en el pleno y cuando sea lugar a proceder, no lugar a proceder en el caso del pleno político. Adelante, licenciado. Bueno, estábamos aquí platicando con la compañera. Cuando la comisión jurisdiccional presenta un dictamen en sentido positivo, el pleno se manifiesta con los votos. Si vienen las 2/3 partes, lo aprobó. Si no alcanzan las 2/3 partes, significa que el pleno le está diciendo a la jurisdiccional que no lo aprueba. Pero cuando el dictamen va en sentido negativo, ¿sí? Y déjenme hago un paréntesis, la propia ley orgánica maneja en otros dictámenes de otras comisiones que cuando se presenta un dictamen en sentido negativo, una comisión lo presenta en sentido negativo, el pleno puede manifestarse pidiendo que se regrese a comisión, porque en el pleno no lo puede revertir. O sea, en el pleno no puede decir yo sí lo quiero positivo y lo quiero en estos términos. Si bien el contrario, sí, si se presenta un dictamen en el sentido positivo, el pleno puede decir estoy de acuerdo en positivo o no estoy de acuerdo y se desecha. Por eso esta porción normativa donde decimos cualquier integrante de la comisión. ¿Por qué? Porque el integrante de la comisión jurisdiccional, que es plural, donde están representadas la mayoría de las fuerzas políticas, fue parte del proceso, conoció. Entonces este integrante puede decir al pleno no estoy de acuerdo y les presento una propuesta alterna, ¿sí? Y la redacción es cuando no se alcance la votación, es decir, cuando se va a desechar, pero necesita el pleno tener una propuesta alterna para poder manifestarse, sobre todo en sentido positivo. Es la jurisdiccional presente en sentido negativo y el pleno necesita una propuesta alterna para poder revertir y decir el pleno quiere que sea en sentido positivo. Es correcto, entonces necesita esta propuesta. Con las 2/3 partes también. Con la votación requerida según sea juicio político o declaración de procedencia. En juicio político son las 2/3, en declaración de procedencia es la mayoría. Yo quisiera invitar al licenciado Cortinas para que también exponga aquí una duda solamente. Adelante, licenciado. Siéntate, siéntate. Le agradezco mucho la invitación. Yo quiero insistir en que el proyecto de dictamen es muy deficiente, carece de técnica legislativa en muchos casos, y nada más para señalarlo, para que le tomen en consideración los integrantes de esta comisión. En el artículo, tengo un proyecto, no sé si sea el anteproyecto que van a discutir ahorita, pero simplemente en el artículo 3º del proyecto se establece que el órgano competente para resolver el juicio político y la declaración de procedencia es el Congreso. Sin embargo, más adelante se establece una cuestión que plantea la siguiente duda.
es la siguiente. En el artículo 4 dice: las autoridades competentes valorarán la existencia y gravedad de los actos y omisiones señalados en este artículo. ¿Cuáles autoridades competentes son? Si en el artículo anterior se habla que el único órgano competente es el Congreso del Estado. En otra parte, en el artículo 7 se pretende establecer los requisitos para la presentación de la denuncia y se establece de manera técnica el ofrecimiento de medios de prueba con los cuales se pretende acreditar los hechos denunciados. Sin embargo, anteriormente, en el mismo artículo, en la fracción quinta, dice: de igual manera proporcionar el número de las y los testigos que hayan presentado los hechos relativos. Bueno, ¿qué es eso? O sea, yo ofrezco mis pruebas, señalo a los testigos y no tienen por qué establecerse como obligatorio para la aceptación de la demanda de juicio político de procedencia el hecho de señalar eso, los testigos. Nada más, yo les digo, en materia procesal de cualquier naturaleza, el requisito es ofrecimiento de pruebas y en un momento presentarlas cuando las tenga uno en nuestro poder. En el artículo 10 se habla de que el inicio del procedimiento, inclusive se podrá presentar elementos probatorios supervinientes para la cual la Comisión Jurisdiccional deberá volver a analizar dicha denuncia. El problema técnico procesal, se los vuelvo a insistir, el problema es que cuando nosotros vamos a presentar un juicio político, solicitemos por escrito que el funcionario denunciado nos entregue las pruebas para poderlas nosotros aportar físicamente ante el Congreso. Y en el caso de que no las entregue, como siempre sucede, obviamente vamos a estar imposibilitados de presentar el caudal probatorio que acredite la responsabilidad política del servidor público. En este aspecto, la ley de juicio político es completamente omisa. No hace ninguna referencia al hecho de que el Congreso tenga la obligación de requerir a las autoridades responsables para que aporte las pruebas. Tan así es que en las reglas comunes se habla de multarlos. Si no las presentas te vamos a multar, si no vamos a hacer te vamos a multar. No, lo que se requiere para que el juicio político de declaración de procedencia sea efectivo, obligar al servidor público denunciado que aporte las pruebas ante el Congreso y en caso contrario que sea denunciado penalmente por el delito de desobediencia. De otra manera, jamás van a proceder los juicios políticos. En cuanto al artículo 16, también le quiero señalar que una deficiencia. Dice que la Comisión Jurisdiccional analizará el escrito de juicio político o de declaración de procedencia y en caso que lo podrá negar cuando sea notoriamente improcedente. Aquí hay otro absurdo más. ¿Cuáles causales de improcedencia vamos a aplicar? Si la ley no las menciona, entonces tendríamos que recurrir al Código Nacional de Procedimientos Penales que no establece ninguna causal de improcedencia. Yo creo que como todo juicio, el actor presenta el escrito, aporta pruebas y eso es suficiente para que el órgano jurisdiccional, en este caso la Comisión Jurisdiccional, admita el recurso, ¿verdad? Y ya durante el procedimiento se establezca si las pruebas ofrecidas y desahogadas son suficientes o no para decretar la responsabilidad del funcionario. Por último, nada más quiero mencionar lo siguiente. Es violenta el principio de publicidad el hecho de que se pretenda que las sesiones de la Comisión Jurisdiccional sean privadas. En materia penal, se va a aplicar en la declaración de procedencia el Código Nacional de Procedimientos Penales y establece de manera precisa que todas las audiencias serán públicas y tendrá acceso el público en general, sobre todo las partes. Porque también en la sesión de resolución se establece un absurdo. Cuando ya el Pleno va a determinar si se decreta la responsabilidad del servidor público,
se les invita a las partes a abandonar el recinto legislativo, lo cual es evidentemente una grave violación, puesto que si vamos a aplicar supletoriamente el Código Nacional de Procedimientos Penales, el imputado o el acusado tiene derecho a alegar y a declarar respecto a la resolución que dicta el Pleno. Por último, nada más precisarles, esto sí ya va a ser cuestión de discusión parlamentaria. La invalidación jurisdiccional decretada por la Corte respecto a la ley de juicio político aprobada en el 2018 revive la vigencia de la ley de servidores públicos del Estado. Hoy al día, gracias a la invalidación de esa legislación por la Corte, la legislación en materia de responsabilidad local sigue vigente. Yo creo que es oportuno que en el transitorio de esta ley, si acaso se aprueba hoy, se establezca que se vuelva a derogar los artículos relativos a la ley de responsabilidad públicos que se encuentra vigente. De otra manera, estaríamos en presencia de un conflicto de leyes que en un momento dado volveríamos otra vez a resolverlo ante los juzgados federales. Yo les exhorto a que tomen en cuenta estas consideraciones, porque siempre los juzgados federales siempre nos han tumbado las resoluciones legislativas, como fue la ley de juicio político. Les reitero mi agradecimiento por la invitación y les exhorto a que actúen de buena fe. Gracias. Muchas gracias, licenciado. En virtud de sus comentarios, no sé si el órgano técnico tenga algunos considerandos que quisieran aclararle al licenciado Cortinas la propuesta del diputado Gabriel García. ¿No tienen ningún comentario del órgano técnico? Ok. No sé si alguien más trae algún comentario sobre la propuesta de dictamen para poder someterlo a votación en lo general. Yo traigo una propuesta de observaciones al proyecto que pasarán en lo particular, en ese sentido. Pero antes quisiera si alguien tiene algún comentario. Adelante, diputado. Sí, yo nomás quisiera, para mí es muy importante la opinión de la presidenta del Congreso, la diputada Geo Bujanda, puesto que ella estuvo como presidenta de la Comisión Jurisdiccional en la pasada legislatura. Entonces, en esto y en otros temas, para mí es muy importante tu opinión, diputada. Muchas gracias, diputada, te agradezco mucho la consideración. Agradecida. A mí, en términos generales, si ustedes se fijan, no hay muchos cambios entre el articulado propuesto por la comisión que preside el diputado Omar Bazán y el proyecto que estamos llevando ahorita. O sea, veo la mayor parte de los cambios que veo, si ustedes se fijan, son de sintaxis, son de alguna terminología, de ese tipo de cuestiones. Entonces, a mí no me parece que el tema del amparo que abroga la anterior legislación aprobada en 2018 es abrogada por términos del proceso legislativo que le dio origen, no tanto por el contenido. De hecho, podría decirle, diputada Adriana, que de hecho los recursos que en su momento se interpusieron después de los procesos tanto de juicios políticos como de declaración de procedencia llevados a cabo en la pasada legislatura no prosperaron jurídicamente en el tema de la parte del contenido de la norma. Es decir, esta, si se fijan, es de avanzada en cuanto a que está ajustado el procedimiento al sistema penal acusatorio, no al inquisitorio. Me parece que dentro de la parte procedimental no hay errores, digo, siempre habrá cuestiones que puedan perfeccionarse, pero le diría que en términos generales yo no le veo problema. Le diría que las observaciones que tengo aquí hechas con mi equipo son por lo general de forma. Hasta ahí sería mi comentario. Muchas gracias. Gracias. Gracias, presidenta. ¿Alguien más? En términos generales, diputado Sánchez. Sí, gracias, diputado presidente. Bueno, lo primero que pondría en perspectiva sería, entiendo que es de interés de esta legislatura
que este dictamen se ha puesto a consideración del Pleno durante este periodo ordinario. Tenemos todavía la sesión del día jueves, la sesión del día martes. Esto lo traigo a colación para verificar la absoluta necesidad de que se apruebe en esta sesión de comisión, porque entiendo hay todavía algunos planteamientos que, si bien son en términos particulares de este dictamen, me parece que pudieran eventualmente generar dificultades en la construcción de un amplio consenso. Esto porque habrá algunos puntos que me voy a permitir exponer, que si bien forman parte de aspectos particulares, considero oportuno que se tengan en perspectiva para de ahí valorar la absoluta necesidad de que en esta sesión se ponga a votación, o si eventualmente estaríamos en posibilidades de convocar a una siguiente sesión antes de la conclusión de este periodo para eventualmente validarlo en la sesión del día martes. Bueno, en principio, en el artículo 2 creo que es importante incorporar los supuestos que contempla, que son por actos u omisiones. Pareciera una obviedad, pero creo que es importante por la redacción, por actos o omisiones cometidos durante el encargo de cada uno de los servidores públicos ahí señalados. En el artículo 11 se habla de la entrega de las copias de traslado, copias simples. Me parece que tendrían que ser copias certificadas, por tratarse de un proceso cuasi jurisdiccional en ambos supuestos. No me queda del todo claro, y aquí sería una pregunta al área técnica, los supuestos de notificación a la parte denunciada cuando ya no es servidor público, es decir, cuando se realiza este procedimiento en el año posterior a la terminación de su encargo. Creo que la regulación prevista de que eventualmente el desconocimiento del domicilio o la manifestación del desconocimiento del domicilio permita la notificación por un solo edicto, creo que no necesariamente salvaguarda algunos de los principios del debido proceso. Asimismo, el artículo 43 tiene una redacción un tanto confusa respecto de la prórroga del periodo ordinario en el que se actúa. 43, así es. Creo que la redacción no es suficientemente clara, no va a permitir dar lectura a este artículo, porque me parece que se prorroga sugiere la prórroga por ministerio de ley de un periodo ordinario de sesiones del Congreso para tramitar este tipo de asuntos, lo cual eventualmente pudiera confrontarse con el propio texto constitucional. Dice el artículo 43, que me va a permitir dar lectura, prórroga del periodo ordinario de sesiones. Cuando hubiera concluido un periodo ordinario de sesiones y el Congreso esté conociendo de un juicio político o de un procedimiento de declaración de procedencia, prorrogará aquel hasta pronunciar su resolución sin ocuparse de ningún otro asunto. Esta redacción me parece que no es necesariamente clara. Creo que eventualmente sería mucho más preciso regular los supuestos en los cuales se actúe en periodo ordinario, eventualmente los supuestos en donde esté la comisión permanente, porque esta prórroga por Ministerio de Ley no sé si pudiéramos sustituir el micrófono, creo que no tiene. Esta prórroga por Ministerio de Ley creo que no es lo suficientemente clara y se presta a muchas interpretaciones, insisto, gracias. Se presta a algunas interpretaciones. Listo, gracias. Se presta a algunas interpretaciones que pudieran confrontar con la regulación constitucional de los periodos ordinarios, del periodo de comisión permanente. En la redacción del artículo
17, donde establece las sanciones, me parece que no hay un parámetro que vincule los supuestos previstos en los artículos previos en los cuales se establece la posibilidad de incurrir en alguna violación, y la regulación de las sanciones es totalmente genérica, es decir, no hay una regulación de supuestos de a qué sanción, de a qué hechos corresponde qué sanción, y los homologa de forma, me parece que deja todo al ámbito de interpretación. Dice este artículo, el artículo 17, si me permiten, para darle lectura de forma también puntual y que se verifique eventualmente una posible redacción o una taxatividad de la conducta vinculada con la sanción. Dice el artículo 17: si las 2/3 partes de las diputadas y diputados presentes emiten resolución que finque qué responsabilidad de la parte actora denunciada, se emitirá resolución condenatoria, sancionándola con destitución e inhabilitación para el ejercicio de empleo, cargo o comisión en el servicio público de 1 a 20 años. Dichas sesiones se aplicarán en un periodo no mayor de 1 año, con todo a partir de la fecha en que se inicie el procedimiento. Es decir, el parámetro que establece este artículo es entre 1 y 20 años. O sea, parece que habría que establecer aquí un parámetro de los supuestos que es de 1 a 5, de los supuestos que es de 1 a 10, y de los supuestos es que de 10 a 20, ¿no? Porque me parece que es un parámetro muy amplio. Adicionalmente, en el artículo 16, que ya fue comentado aquí, me parece que también hay dudas en el último párrafo de la redacción de ese artículo. Y bueno, algunos otros temas. El artículo 35 del derecho a recurrir la resolución, que creo que también pudiera dar pauta a algunas interpretaciones. En términos generales son algunas de las dudas que tengo, por eso digamos que entiendo, diputado presidente, que ya ha habido varias sesiones, que ya hemos tenido foros de parlamentos abiertos para analizarlo. Mi planteamiento no es en el sentido de prolongar por prolongar, sino eventualmente poder sacar un dictamen suficientemente robusto, insisto, en el entendido que es de interés de esta legislatura tenerlo antes de que fenezca el periodo. Es cuanto. Gracias, diputado Sánchez. En ese tenor, yo tengo que proponer a este pleno, si están a favor de la propuesta del diputado Sánchez de no votar el día de hoy este dictamen. Posterior a esto pasaremos a la si sigue, sí. No fue esa la solicitud, ¿no? Sí solicitó que no se votara hoy, ¿no? Mi planteamiento es que entiendo que el ánimo es que salga en este periodo, que tenemos todavía 2 sesiones ordinarias y que eventualmente habría posibilidades de convocar una siguiente sesión de esta comisión para incorporar algunas posibles inquietudes, es decir, que efectivamente no se ha sometido en su contenido el día de hoy, en razón de que ya hay un dictamen para valorar, pero pongo a su consideración, insisto, si la ruta es que eventualmente se incorporen como reservas o algún otro mecanismo, no tengo inconveniente. Mi interés es justamente precisar algunas de las partes que he expresado en esta intervención. Yo le propondría, diputado Sánchez, si tuviera sus modificaciones por escrito o si nos pudiera ampliar las mismas para que la Secretaría Técnica pudiera ampliar este tema y ver cómo podemos conjuntar la redacción que usted está haciendo en la propuesta para poder seguir con la discusión en su caso de este dictamen y poderlo votar. No sé si la Secretaría Técnica tomó nota de todo lo que dijo el diputado Sánchez y si pudiéramos hacer una redacción conforme a lo que él está proponiendo, si es que no choca con la propuesta del dictamen en lo general, si podemos modificar algunos conceptos y eso satisface al diputado Sánchez para proceder el día de hoy, y si no es así, sí tendría que someter su propuesta a este pleno. Diputado Terrazas. Sí, pues yo creo que casi en el mismo sentido, que se tomen en cuenta las observaciones del diputado y se pueda redactar un nuevo proyecto de dictamen sin necesariamente que se aplace el término.
aprobaron este periodo. Muy bien. Diputada Georgina. En el mismo tenor que la diputada Terrazas, y de hecho, incluso antes de la intervención de ella, creo que la observación del diputado Sánchez es muy precisa con respecto a la redacción del artículo 43, que tiene que ver con la prórroga del periodo ordinario de sesiones. A mí me gustaría mucho, si esta, creo que para impedir, o para, bueno, no es impedir la palabra propiamente dicha, sino para alargar la aprobación o no de un determinado dictamen o de una reforma o algo, es que esta tenga problemas o que tenga dudas sobre la misma. Entonces, si hay una certeza jurídica sobre las mismas y la Secretaría Técnica nos puede ayudar, creo que eso da muchas luces. En lo personal, yo escuchando la duda sobre el artículo 43, me parece que estamos ante funciones formalmente legislativas y materialmente jurisdiccionales, por lo que si no, aunque de manera explícita, no lo establezca este artículo en particular de esta ley, es perfectamente posible la ampliación del periodo, pero me gustaría conocer la opinión de la Secretaría Técnica sobre ella y en el mismo caso las dudas que puedan versar, si es que pueden resolverse o no. O sea, creo yo, y quisiera ponérselos en consideración en la comisión, que el criterio que nos rija es que donde, si no, ahora sí que donde no hay duda, ¿cómo se ha dicho? Donde hay duda, no hay duda, o algo así, o sea, si no hay duda, pues... Adelante, Secretaría Técnica o Secretaría de Asuntos Jurídicos del Congreso, si podemos darle una forma a los temas del diputado Sánchez propuestos para quedar ya el día de hoy con todas sus opiniones satisfechas. Adelante. En relación a lo que comentaba la diputada Luján, de la prórroga del periodo ordinario de sesiones, esa redacción en la ley de juicio político se traslada directamente del artículo 59 de la Constitución, que está en idénticos términos. Cuando concluye un periodo ordinario de sesiones, el Congreso esté conociendo un juicio político o un procedimiento de desafuero, prorrogará aquel hasta pronunciar su resolución sin ocuparse de ningún otro asunto. Nada más hay que hacer el comentario. Diputado Sánchez, ¿quiere adicionar algo o queda satisfecha su propuesta? Sí, bueno, esto me lleva justo a un comentario que hice en los foros de Parlamento Abierto, en donde verificáramos, hice la invitación a verificar si eventualmente este tema requería alguna modificación de carácter constitucional, porque creo que hay una regulación en términos de la Constitución no necesariamente tan técnica como se requiere, y este artículo me parece que es prueba de ello, ¿no? O sea, este artículo creo que no tiene un soporte técnico, aún cuando está previsto en la Constitución local, de decir que un periodo ordinario de sesiones del Congreso se prolonga por el conocimiento de un juicio político en la comisión que eventualmente podrá tener un lapso mayor. Solamente quiero poner en perspectiva los inconvenientes o riesgos que tendría esta legislatura de la ampliación de periodos de sesiones, aun y cuando sea conocimiento exclusivamente de este asunto, un periodo ordinario, en el supuesto que estemos conociendo este tipo de casos. Creo que nos pudiera meter en algunos inconvenientes. Lo pongo ahí en perspectiva, sin embargo, bueno, en el supuesto de que sea necesario, estaría pues planteando eventualmente algunas reservas a analizar en la discusión en pleno. En pleno, ok. Bueno, entonces sería en pleno, en ese sentido. ¿Alguien más? Hecho lo anterior, le pido amablemente a la diputada secretaria de Terrazas se sirva someter a votación el dictamen que recae de las iniciativas 372, 386 y 773 en asuntos en lo general, por favor. Por instrucciones de la Presidencia, pregunto a las señoras diputadas y a los señores diputados quienes estén por la afirmativa respecto del contenido del dictamen que recae a las iniciativas marcadas con los números 372, 386 y 773, por medio del cual se expide la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia del Estado de Chihuahua, a favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. En lo general. En lo general.
Informo a la presidencia que se han manifestado 7 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Queda aprobado el dictamen en lo general. A continuación, me permito hacer algunas observaciones al proyecto, en lo particular que se contiene el dictamen que fue enviado a esta comisión, por lo cual se pretende expedir la ley de juicio político de creación de procedencia. Lo anterior surge del análisis enfocado en normas procedenciales generales, por lo cual se permite precisar que el artículo 11 y 22 del proyecto antes referido en la letra dicen de las partes interesadas, por lo que más adelante se propone. Artículo 11, notificación en la parte denunciada. Acordando el inicio del procedimiento de la comisión jurisdiccional, notificará la denuncia interpuesta de conformidad a lo dispuesto en el artículo 33 de esta ley en la parte denunciada, dentro de los 3 días siguientes haciéndolo saber. Artículo 22, notificación de las personas iniciadas en el acuerdo del inicio del procedimiento de la comisión jurisdiccional, ordenará que se lleve a cabo la notificación a las personas servidoras públicas iniciadas en la solicitud de procedencia dentro de los 10 días siguientes haciéndolo saber. Como pueden apreciarse en dichos artículos, se señalan los términos del 3 y del 10 días para notificar la denuncia y solicitud en el procedimiento de juicio político y en la declaración de procedencia respectivamente. Sin embargo, se estima que dicho plazo es reducido, sobre todo si se estima optar por la modalidad de notificación por edictos, lo cual permite a la propia ley que se pretende expedir, por lo que se propone se elimine. Asimismo, en cuanto a las notificaciones personales consagradas en el artículo 33, se considera necesario que cuando las personas que se van a notificar se nieguen a firmar, se asienten tal circunstancia en el acta respectiva, ya que de quedarse tal carga procesal de que se tiene que recabar la firma, pero sin accederse negativa, se estaría sujeto a la voluntad de la persona buscando, pues, entonces buscarla con cuál negativa firmar la notificación para que la misma no estuviera legalmente realizada. Por lo que se propone en dicho numeral quede en los siguientes términos. Artículo 33 de notificaciones. Las notificaciones que se requieren afectar durante el proceso, tanto en la presidencia del Congreso como en la comisión jurisdiccional, se realizará como conducto de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos. Las notificaciones personales se llevarán a cabo de las siguientes maneras: del 1 al 2, número 3, en el domicilio de las partes interesadas en el lugar donde ejerza su servicio, en caso de una persona de servidor público, donde pueda ser notificada, ello de conformidad a las siguientes reglas. Inciso A. El notificador deberá certificar de que se trata de un domicilio señalado. Acto seguido se requerirá la presencia de la parte interesada o de su representante legal. Una vez que cualquiera de estas personas hayan sido notificadas, le entregarán copia de la resolución que deba notificarse y recabar su firma, aceptando los datos del documento oficial con el que se identifique, y se negara a firmar, la parte interesada se deberá hacer constar tal circunstancia en el acta, así como las medidas de filiación de las personas que se tratan. Asimismo, se deberá asentar en el acta de notificación los datos de identificación de la persona servidora pública que se practique. Esas serían las modificaciones, particularmente del artículo 11, del 22, del 33, en eso consideraría. No sé si alguien quiere copia de lo que leí, para hacérselas llegar, si me permiten, pues, entregárselas. Y le pediría a la diputada secretaria, si tiene bien, someter a votación mi propuesta de modificación. Adelante, a los diputados. Sí, por instrucciones de la presidencia, someto a votación si se aprueban las modificaciones que está proponiendo el presidente de la comisión, diputado Omar Bazán. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando su mano en señal de aprobación. A favor. A favor. ¿Ustedes? A favor. ¿Qué votos? Sí, saludos. Diputado presidente, le informo que se han manifestado 6 votos a favor, quedando pendiente de la diputada Boján. Muchas gracias, diputada secretaria. Se aprueba la solicitud de cambios de un servidor a los artículos 11, 22 y 33, que ya fueron señalados y leídos con anterioridad.
A continuación solicito a la diputada secretaria pregunte a quienes integran esta comisión si existe algún asunto general que desean tratar en esta reunión. Yo quisiera plantear un asunto general. Faltó la votación en lo particular, ¿no? Votamos en lo general, votamos las... No es necesario, lo que queda exento al momento de no hacer esos artículos. ¿Queda listo? En los asuntos generales yo quisiera comentar a esta comisión el dictamen pasado de la semana anterior fue leído por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional. A mí me gustaría proponer que este dictamen sea leído el día de mañana en el Pleno por el Grupo Parlamentario de Morena, si no tienen inconveniente, y así los dictámenes que vengan les pasaremos la oportunidad a los demás grupos parlamentarios. Si no tienen inconveniente, para pedirle entonces a la diputada Adriana Terraza sea la que lea el día de mañana este dictamen. ¿Inconveniente? ¿Tiempos generales? Muy bien. Diputada secretaria, si gusta preguntarle a los diputados si hay otros asuntos generales que tratar. Pregunto por instrucciones de la presidencia a los diputados si hay algún otro asunto general que tratar en esta reunión. Diputado, no asuntos generales. Gracias, diputada secretaria. No ha habido más asuntos a tratar, siendo las 2:03 de día que se actúa, se levanta la reunión. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias.